En Hebreos 11:1 es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero esta palabrita, hermano, esta palabrita que consta de 2 letras, es una palabra que tiene un gran poder. Contiene, hermanos, un significado muy importante. Esta palabrita de 2 letras. Para la humanidad, durante la historia humana, siempre en los momentos más difíciles, cuando nosotros nos encontramos en situaciones que pensamos ya no se puede hacer nada, ahí, hermano, es donde aparece esa palabrita que se llama la fe. Nuestro Señor Jesucristo mencionó que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, grandes cosas haríamos. Podríamos decirle a una montaña, échate al mar, y eso se haría, hermano. ¿Cuánto han tratado de hacerlo? Para probar. Olga. Aquí, hermanos, es algo en el cual muchas veces lo que leemos en la Biblia, no sé si algunos podrán pensar si todo lo que aparece en la Biblia realmente es verdad. Y eso es importante, hermanos, que tengamos la convicción de que nosotros estamos creyendo en algo verdadero. Por lo tanto, la fe, hermano, debemos tenerla presente en nuestra vida y buscar desarrollarla. La fe, hermano, nos lleva a una salvación. Por eso, hermano, quiero que leamos también, bueno, antes de eso, en Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero también en Romanos 1:16 al 17 menciona la importancia que tiene, por ahora vamos a llamar fe, simplemente fe, y dice así la palabra del Señor. Romanos 1:16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, quiere decir a todas las personas. Porque en el Evangelio la justicia de Dios, o sea, la manera en que Dios nos justifica o nos hace inocente, porque solamente hay una manera de hacernos inocentes delante de Dios, y es por medio de lo que Dios establece en su palabra. Dice que porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así que, hermanos, la fe realmente es algo tremendo, que en primera instancia muchos lo buscan para situaciones, más que nada, situaciones terrenales, situaciones en el cual cuando hay enfermedades y se piensa de que la persona puede perder la vida, o la persona puede estar sufriendo en un hospital, clamamos a Dios para que la persona sea sanada. Clamamos también por medio de la fe cuando estamos en situaciones difíciles en cuanto a la economía. ¿Cuántos estamos así? Cuando hay situaciones económicas precarias, hermano, hay muchas situaciones así en el cual clamamos a Dios, Señor, por favor, necesitamos que nos ayude a resolver esta situación. Y así, hermano, vemos muchas cosas que tienen que ver en cuanto a cuestiones terrenales, y es la tendencia en la cual la humanidad gira. Pero cuánto realmente nos ponemos a pensar esa fe, tratarla para buscar la salvación del alma, para buscar la salvación de las personas que nos rodean. ¿Cuánto estamos pensando, viendo la fe como algo para salvación? Y es ahí, hermano, donde Dios quiere que nosotros centremos nuestra mente, que la fe que nosotros decimos tener sea una fe para salvación. Tenemos, hermanos, esa fe para salvación, pero dice la Biblia, ¿cuál fe usted tiene? Hay personas que dicen tener fe. Desde la antigüedad hay muchas personas que han declarado, yo tengo fe. Desde el principio del mundo las personas han querido agradar a un ser supremo. Pero ustedes, como saben, todavía hoy en día hay muchas personas que dirigen esa fe hacia algo que no sirve. Hay personas, en la antigüedad había muchas personas que adoraban ídolos.
levantaban estatuas en nombre de dioses. Y Dios tuvo que luchar, tuvo que levantar un pueblo y a través de ese pueblo demostrar de que solamente hay un Dios de verdad, un Dios creador de todas las cosas y en el cual merece toda honra y toda gloria. Ese es nuestro Señor, el cual también se dio a conocer como Jehová. Jehová uno es. Hoy en día hay muchas personas que dicen tener fe y también inclusive hay idolatrías inmensas por todas partes, dioses. En las culturas orientales hay bastantes personas que creen, inclusive en el abuelito que murió y le piden al abuelito para que cuide a la familia. Entonces se vuelve como un culto, se convierte en una religión, en una manera en el cual creen firmemente de que eso es verdad, que el abuelito va a proteger a la familia. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo yo puedo garantizar de que realmente mi fe es verdadera? Veamos lo que dice segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 1 y 2. Capítulo 3, verso 1 y 2, y leo. Ok, dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos. Miren lo que dice al final: porque no es de todos la fe. No es de todos la fe. Hermanos, hay fe de hombres a la manera como cada quien quiere creer, y hay una fe verdadera, la cual Dios establece, en el cual Él quiere que nosotros le agrademos. Recuerden lo que dice Hebreos 11:6: sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿cuál fe es la que cada uno de los aquí presentes tenemos? ¿Realmente es una fe que nos lleva a la salvación, o es una fe falsa, una fe aparente, una fe a la manera mía, una fe en la cual a quién estoy agradando? ¿A Dios o a mi persona o a cualquier persona en especial? ¿A quién yo quiero agradar? Depende de qué es lo que yo estoy decidiendo. Porque en nuestro diario vivir nosotros podemos decir: yo hago esto y aquello porque yo quiero glorificar a Dios. Si ese es el pensamiento, hermano, y usted lo está haciendo así, de acuerdo a la Sagrada Escritura, estamos bien. Pero si usted hace muchas cosas en el día, que tiene 24 horas, y la mayoría del tiempo usted la usa para vanidades, lo usa en perder el tiempo, lo usa en cuestiones de jugar, lo usa, hermano, de una manera para que usted satisface su carne, entonces, hermano, esa no es la fe que Dios quiere. Dios quiere, hermano, que realmente nosotros hagamos las cosas correctamente. Tenemos la fe de los hombres y tenemos la fe de Dios. Hay dos cosas que yo voy a resumir de lo que Santiago 2:26 menciona. Santiago 2:26 menciona, hermanos, que
En pocas palabras, vamos a ponerlo así, existe hoy en día un cristianismo teórico. Puede haber un cristianismo teórico, pero también existe un cristianismo práctico. ¿Cuál usted practica? ¿Cuál usted tiene? ¿Está en el teórico o está en el práctico? De nada me va a servir que yo tome un curso de manejo y me la paso practicando con el simulador. ¿Cuántos han ido a la escuela de manejo? Levante la mano. Yo tomé mi curso hace años atrás. Curso de manejo. Lo primero que se hace es vaya a practicar con el simulador, para que por lo menos tenga una idea de que cuando salga a la calle a practicar, no a manejar, sino a practicar, entonces usted vaya con alguna idea. Entonces con el simulador da la apariencia de que usted está manejando, pero no está manejando, está practicando algo simulado, es una teoría. Entonces de nada sirve, hermano, que vivamos engañados. Yo sé manejar, cuando solamente ha hecho una práctica de simulador. Usted jamás puede salir a la calle solamente con tener esa idea de cómo se maneja cuando en realidad no se ha tirado a la calle. Y hoy en día, hermanos, sabemos que tirarse a la calle tiene que estar bien preparado. Hay que estar bien preparado para tirarse a la calle. Ya no es la misma forma. En mis tiempos, eso, hermanos, casi no se veían carros, no habían. Cuando yo comencé a manejar no había muchos carros y yo cometí muchos errores cuando estaba comenzando a manejar. Se cometen errores, pero hoy en día, hermanos, los errores van a ser costosos. Los errores son costosos cuando uno no tiene esa pericia adecuada para manejar. Así que es importante que no seamos cristianos simplemente teóricos, sino que seamos cristianos prácticos. La primera cosa que nos dice Santiago en cuanto a esta parte dice Santiago que así como el cuerpo sin espíritu está muerto. ¿Cuántos aquí tienen fe en Cristo? Pero dice la Biblia, la fe, esa fe que tenemos en Cristo, sin obra, está muerta. Decimos tener fe en Cristo, pero no se demuestra esa fe. Dice la Biblia, no Camilo, sino la Biblia es una fe vacía. Es una fe aparente, es una fe teórica. Es una fe muerta, como si no existiera. Lo que necesita un cuerpo para estar muerto es que el espíritu le salga. Usted llega a ese cuerpo, lo patea, lo puya, le hace lo que quiera, le echa fuego, nada pasa, no se mueve. Igualmente, hermanos, cuando nosotros no vivimos el evangelio del Señor de todo corazón, también, hermanos, es lo mismo. Va a ser una fe muerta. Entonces, ¿qué se necesita para tener una fe verdadera, activa? En primer lugar, como lo leímos en 2 Tesalonicenses, capítulo 3 y 1, habla de que es necesario que esté presente las Sagradas Escrituras. La palabra de Dios, hermano, es la que nos va a ayudar a nuestro crecimiento en la salvación. Primero, la palabra de Dios nos ayuda a acercarnos a la salvación, a entrar en la zona de salvación. Pero para permanecer en ella y para crecer en ella, es necesario seguir alimentándonos adecuadamente de la palabra de Dios. Leamos lo que dice Hebreos capítulo 5, versículo 11. Hebreos capítulo 5, versículo 11, da una advertencia para aquellos que viven un cristianismo inmaduro, para aquellos que todavía vivimos una inmadurez después de tanto tiempo de estar convertidos, todavía son inexpertos en el manejo de la palabra de Dios. Y da advertencia el autor de este libro en el versículo 11, capítulo 5, versículo 11, y declara lo siguiente: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Hay muchas cosas que hay que aprender de la Biblia. Uno puede, hermano, hay muchas cosas que uno hasta
pasa toda la vida y todavía hay muchas cosas que hay que aprender de la Biblia. Entonces dice Pablo, hay muchas cosas difíciles de explicar. Tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Hasta cuándo vamos a estar con el biberón? Cuando nosotros, hermanos, decimos que un niño, un bebé que nace y pasa el tiempo, llega al año, llega a 2 años, llega a 3 años, yo veo a un niño de 3 años con un biberón, ¿usted qué piensa? ¿Eso está bien? 3 años, hasta 5 años he visto con un biberón. Hermanos, eso no está bien. Todo tiene su tiempo. Y uno tiene que realmente, hermano, saber eso. Porque ahí no estamos ayudando en el crecimiento. Ahí estamos volviendo a un niño consentido. Hay un consentimiento. Y en la vida espiritual de cada uno de nosotros, hermano, igualmente debe ser lo mismo. Máximo, hermano, después de 1 año, los primeros rudimentos de la palabra de Dios, la leche espiritual no adulterada, debe ser del amplio dominio de cada uno de los creyentes. La parte espiritual de la palabra, hermano, tiene que ser dominada en el primer año de nacimiento. Por eso se recomienda que cuando alguien se convierte, alguien lo discipule inmediatamente. Y luego de ese año tiene las bases de lo que es la doctrina básica de la iglesia. Y de ahí tiene que seguir creciendo por sí mismo. Porque a un bebé lo tenemos que ayudar bastante cuando está recién nacido. Porque por más que él llore, lo único que puede hacer es llorar. Llora, patalea porque se mojó, tiene algo le picó, tiene hambre, en fin. Y uno va corriendo. Pero ya después, hermano, que pasa el primer año, ya usted ve que la agarra, verá su alimento. Y luego, hermano, ya no es leche, ya hay que darle papilla, hay que ir llevándola hacia los alimentos sólidos. Porque si usted lo mantiene con leche, hasta después de 5 años, ¿qué va a pasar con ese niño? Ese niño está malnutrido, porque su momento es de alimento sólido. La vida espiritual, hermano, también es lo mismo. Nosotros tenemos que luchar, ayudar a aquellos que son recién convertidos con la leche espiritual no adulterada. Pero luego tiene que el creyente empezar, quizás torpemente, a alimentarse a sí mismo de la palabra de Dios. Pero ya no la leche, ya tiene que ser algo más maduro. Yo he estado compartiendo, pero hasta el momento no he visto ningún comentario. Me da la impresión de que nadie le ha puesto atención. He enviado por WhatsApp un estudio del Salmo 1. Ya vamos por la 6ª parte, vamos a ir para la 6ª parte de ese estudio del Salmo 1. Yo espero, hermanos, que aquí algunos se hayan puesto a ver los videos. Son 6 videos que yo he enviado. Y qué interesante, hermano, tiene el contenido, nada más del Salmo 1, que son 6 versículos. Interesantísimo, hermano, ese estudio del Salmo 1. Eso es para aquellos que realmente desean crecer en el conocimiento de la palabra. Pero cuando no le damos el valor necesario, hermano, cuando pensamos que eso es bobería, cuando pensamos que eso no tiene ninguna utilidad para mí, porque simplemente eso es algo como que, bueno, ¿para qué me va a servir? Entonces estamos irrespetando al Señor. Porque esa es la palabra del Señor y tenemos que amarla y desearla. Dice la Biblia también que debemos tener ese apetito, ¿verdad? Tener esa ansia de cada día crecer en ese conocimiento de la verdad de Dios, porque ahí es donde reside todo. Cuando uno estudia en un colegio, uno no estudia para que le llenen de mentira la cabeza. Si yo estudio matemáticas en varios niveles, yo voy a estudiar cosas que me van a servir para los siguientes niveles. Entonces es útil porque es una verdad que me va a servir. Yo tengo que aprender a sumar
para que después aprenda a multiplicar, para que después pueda aplicar la derivada, para que después entonces pueda aplicar la transformada, y así nos vamos, hermanos, hasta que usted llegue a ser un astronauta. ¿Verdad? Todo eso es útil para aprender, porque nos están diciendo verdades. Son cosas que nos sirven para verdades. Entonces, con la palabra de Dios muchas veces, hermano, como que no nos interesa. ¿Para qué me va a servir? Ya dije al principio, hermano, en primer lugar, la salvación. Hermano, el demonio no descansa. Y él está tratando de que nadie se interese en estudiar la palabra de Dios, en escudriñar la palabra de Dios. Escudriñar es investigar. No es algo que se lo van a dar fácil, no es algo fácil. Es necesario que haya el deseo de tener, el deseo de estudiar la palabra de Dios. No solamente leerla. La palabra de Dios se lee, se estudia, se memoriza. ¿Cuántos aquí memorizamos la palabra de Dios? ¿Ah? La palabra de Dios es importante memorizarla. Y hay que estudiarla, hay que escudriñarla, hay que investigar. Hay muchas cosas que nos parecen interesantes y hoy en día que tenemos la tecnología, ¿verdad?, del internet, ¿cuántas cosas yo no he podido investigar, hermano, de la palabra de Dios en el internet? ¿Cuántas cosas? Pero a veces como, también hay cosas que en el trabajo yo investigo. Yo investigo en el internet cosas de mi trabajo porque son interesantes, porque para mí es útil para mi trabajo. O si estoy en la universidad, también el internet me sirve para buscar información para la materia que yo estoy dando. También me es útil en lo que refiere al campo secular. Pero como cristiano, hermano, debiéramos utilizar esa herramienta para poder capacitarnos en lo espiritual. Debiera ser. Entonces, hermanos, en primer lugar, la fe verdadera viene de aceptar que la palabra de Dios es importante. Ella nos lleva a la salvación y de ahí viene un crecimiento que tenemos que desarrollar. Y luego de eso, hermano, viene la parte importante. La parte importante es buscar que nuestra fe no sea una fe muerta. Nosotros cuando nacemos, hermano, de nuevo, tenemos que activarnos dentro de la obra de Dios. No debe haber, hermano, simplemente un mero creer. El mismo libro de Santiago menciona que los demonios creen y tiemblan. No basta solamente con creer. Es necesario que se demuestre de que realmente somos salvos. Vamos a ver lo que dice Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo 19 al 22. Capítulo 2, verso 19 al 22. Timoteo era el hijo espiritual del apóstol Pablo, muy querido por Pablo. Y Pablo le comisionaba muchas misiones a Timoteo. Era como si fuera la mano derecha de Pablo. Dice la palabra de Dios referente a Timoteo. También menciona a Epafrodito, pero vamos a hablar de Timoteo. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Pero ya conocéis los méritos de él, de Timoteo, que como a hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Hermanos, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. ¿Estamos buscando, hermanos, sinceramente lo que agrada a Cristo? Sinceramente usted se debe responder esa pregunta. Hasta este momento, usted con su nombre se dice,
estoy sinceramente, así como se habló de Timoteo, puede reflejar usted en Timoteo las palabras de Pablo y decir que se puede confiar en usted plenamente, porque usted es una de esas personas creyentes que busca sinceramente agradar a Cristo, o simplemente usted busca más agradar su propio yo. Esta palabra, hermano, aquí es bien interesante de analizar. ¿Cómo yo agrado a Cristo? Simplemente usted vea los evangelios, lo que Cristo hizo. El hermano Víctor la semana pasada habló de la importancia del ejemplo. ¿No es así, Víctor? El ejemplo de Cristo, según nos ha dejado. Cristo dejó ejemplo. Nadie puede decir, ¿y qué es lo que Cristo quiere que yo haga? Porque Cristo dejó el ejemplo. Dice, he dejado pisada para que ustedes la sigan. Porque somos seguidores de Cristo. Entonces tenemos que seguir la enseñanza práctica del ejemplo que dejó Cristo mientras estuvo aquí en la tierra. Él sanaba personas. Usted dirá, bueno, yo no sé sanar, yo no puedo sanar, pero hay varias maneras de sanar. Usted puede orar por aquellas personas que están en los hospitales. Usted puede interceder ante el Señor por aquellos que están sufriendo. Esa es una manera de sanar, porque ¿cuántas personas considera usted que por medio de su oración se han sanado? A ver, yo considero que yo he sentido eso, que hay oraciones que han sido contestadas de personas que inclusive están al borde de la muerte y se han sanado, porque para Dios no hay nada imposible. Y así, hermanos, también el Señor Jesucristo se preocupaba por las necesidades del prójimo. Cuando había hambre, alimentó a los 5,000, alimentó a los 4,000. El Señor Jesucristo estaba preocupado por la necesidad de las personas. El Señor Jesucristo enseñaba la palabra de Dios. El Señor Jesucristo predicaba el evangelio de salvación. Entonces, ¿qué es lo que le agrada a Cristo? ¿Qué es lo que debemos buscar hacer para Cristo? Todo esto. Todo esto y mucho más, hermano. Andar en los caminos de Cristo Jesús. Buscar que hayan personas que lleguen al camino de la salvación. Almas que lleguen al camino de la salvación. Leamos, hermanos, también Segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Versículo 8 al 12. Capítulo 3, versículo 8 al 12. Y veamos este ejemplo que comienza como un ejemplo negativo. Capítulo 3, versículo 8 al 12. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú, ese tú, aplíqueselo a usted mismo. Tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimiento, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también, óigase bien ahora, iglesia de Cristo, y también todos, a que lo quiera recibir, los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Hermanos, mencionan aquí al principio dos personajes, Janes y Jambres. ¿Alguien sabe quiénes son? ¿Hay alguien que conoce quiénes son Janes y Jambres? Que resistieron, dice, a Moisés. Glenn tiene conocimiento, ¿verdad? Ok, Janes y Jambres, aunque no hay una manera que usted lo pueda ver
bíblicamente que diga esos nombres fuera de aquí. Son aquellos magos que enfrentaron a Moisés cuando él fue a enviarle las plagas de Egipto. Los magos esos que le enfrentaron, que cuando tiró la vara se convirtió en serpiente. Esos magos hicieron lo mismo y tiraron sus varas y se convirtieron en serpientes. Y resistieron a la verdad. Porque Satanás, hermanos, según ese sencillo ejemplo, podemos ver que Satanás tiene poder. Porque duplicaron el mismo milagro. Pero la serpiente de Moisés, que hizo, se devoró a las otras. Eran 2 contra 1. Se devoró a las otras. Porque Dios siempre prevalece. Dios siempre triunfa. Y así, hermanos, varios eventos también siguientes, ellos duplicaban lo que hacía Moisés para resistirse al dedo de Dios. Pero llegó el momento en que ellos reconocieron de que ya no lo podían hacer, porque Satanás tiene un límite. Satanás puede ser poderoso, pero Dios es el todopoderoso. Amén. Y por lo tanto Dios está por sobre todas las cosas. Nadie puede contra él. Y eso es lo que tenemos que alimentar nuestra fe. No dejarnos confundir, no dejarnos llevar por la patraña de filosofías huecas, de falsos predicadores que hay por ahí, predicando la falsedad, alejándose de la Sagrada Escritura, aprovechándose muchas veces de la ignorancia, de la debilidad de muchos miembros de la iglesia, porque no estudian debidamente la palabra de Dios. Y si me perdonan la expresión que voy a usar, la holgazanería en la vida espiritual. La holgazanería en la vida espiritual. Porque debemos estar orando sin cesar. Debemos estar estudiando, hermanos, fervientemente la palabra de Dios para ser como aquel Apolos que nos dice la Biblia, que era poderoso en la Escritura. Y que también, hermanos, seamos celosos de defender la fe verdadera que hemos recibido de parte de Dios en su sagrada palabra. Y tener el entusiasmo de llevar las buenas nuevas de salvación, porque es un mandato de Cristo de llevar a toda criatura la palabra de salvación. Tantas almas, hermanos, que están expuestas al infierno. Yo la verdad nunca me pongo a pensar o me pongo a meditar cómo es posible que hay personas que están a nuestro lado, familiares, empezando por los familiares, compañeros de trabajo, compañeros de escuela, y usted se puede enterar un día, se murió fulano de tal, y usted diga, bueno, se murió y como si no le importara. Esa persona que murió sin Cristo está en el infierno. Esa persona irredenta, porque no le llegó la salvación, está ardiendo en el infierno. ¿Y la culpa de quién es? ¿De quién es? Seamos sensibles. Sensibles en el nombre de Cristo. Hoy hablo de esto, la salvación. Pero yo voy a predicar ahí, hermano, un tema del infierno. Porque yo tengo, hermano, que luchar para que haya sentimiento, para que haya ese amor que debe producirse por todas las almas perdidas. Y me da horror y pavor que si no tenemos sentimiento ni con nuestros propios familiares que están a las puertas del infierno, ¿cuánto más? ¿Qué sentimiento puede haber con las almas que no conocemos, que no hemos tratado? Y como dijo el hermano Wilfrido, el pordiosero maloliente que está en la esquina, ¿qué interés vamos a tener de llevarle la salvación a esa alma irredenta que está maloliente? Menos tampoco, que mejor que se vaya a la basura y que lo echen al infierno con todo y tinaco. Así es que debemos estar pensando entonces, porque vivimos con un cristianismo liviano. Estamos viviendo, hermano, un cristianismo teórico.
una fe que no salva, que no se está demostrando. El que verdaderamente anda en la fe de Cristo realmente va a luchar por la causa de Cristo. ¿Cuántos estamos con Cristo? Van a seguir al capitán, hermano, a nuestro Señor Jesucristo. Debemos seguirlo. En conclusión, hermano, no basta solo creer en Dios, lo que llamamos fe. Los demonios también creen. Los demonios saben que Dios existe. ¿Usted cree que usted tiene que demostrarle al demonio que Dios existe? Él también sabe que Dios existe. Pero eso no es suficiente. No es suficiente. Es necesario poseer una fe que salva. Comienza primero con creer y luego demostrándolo por amor a las personas que están a nuestro alrededor. Fe que salva es aquella que obedece la ley de Dios, se interesa en aprender más de las Sagradas Escrituras. Una fe que no es muerta, tiene frutos, busca siempre lo que agrada a Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen creer en Dios? Santiago dice: así pues, como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Yo quiero, hermano, que mediten bastante en su casa este pasaje de Santiago 2:26 y que pueda despertar aquí en esta congregación. Estamos luchando, hermano, por eso que dice allá, año del fortalecimiento. Estamos ahora mismo en un periodo de fortalecer al hombre interior, al hombre espiritual, para la disposición, porque no hay disposición. No se predica el evangelio porque no existe disposición. No es simplemente porque no hay conocimiento. Hay que tener la seguridad de su salvación y tener el ánimo de ir a rescatar almas para Cristo, trabajar para la obra de Cristo, en agradar a Cristo Jesús. Meditemos en eso, hermano, y que el Señor nos ayude. El Señor nos ayuda a meditar sobre este punto y que usted diga: voy a hablar con Dios y voy a pedirle al Señor que me enseñe a amar a las almas perdidas. Vamos a ponernos en pie.